Buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en la edición de Vamos Somos Chilenas de los días jueves. Saludamos especialmente a todo el personal de la Radio Portales por sus 66 años en este mes de aniversario. Reinaldo Reini, quien les habla, junto a Marisol Ortiz, les dan la más cordial bienvenida y los invitamos a que nos acompañen en esta tarde de junio. Saludamos también en esta oportunidad a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y por supuesto a Marco Leblanc. Hola Marisol, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha transcurrido tu semana? Mira, súper bien con esa lluviecita que hubo por ahí ayer y esperando que sea un invierno más o menos frío, parece que va a venir harta lluvia, vamos a tener harta cosa. Así que preparándonos para eso y muy contenta de estar nuevamente en el programa y recibiendo a nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar cosas muy interesantes, así que no se muevan de donde están, escúchenos. Así es, muy buenas tardes. Estamos acá con don Luis Parot Donoso, director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. Así que, Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Esperamos tener una grata conversación para que ilustres a nuestros auditores, a nosotros también, de qué es el IFOP, cuáles son sus funciones, cuál es su misión en en esta estructura, ¿no es cierto?, del desarrollo pesquero de Chile, de todo lo que es agricultura, también entiendo que tienen que ver con cambio climático, así que de eso vamos a conversar. Bienvenido, Luis. Don Luis Parot, Muchas gracias, Reinaldo. perfecto. Don Luis Parot es ingeniero pesquero con una vasta trayectoria en el servicio público, ha sido director en varios municipios en diferentes cargos, también concejal de Viña del Mar, candidato a diputado en un par de ocasiones, y ya había ocupado esa misma posición. Así que nuevamente entiendo, Luis, estás eh, nuevamente en un lugar que te es familiar y cómodo. ¿Nos escuchas bien, Luis? Sí, bueno, Sí. sí, yo lo escucho. ¿Ustedes me escuchan bien también? Perfecto, Perfecto. sí. Bueno, primero un saludo muy cariñoso a Marisol y a ti, Reinaldo, y a los auditores de Radio Portales, con quien tengo también grandes recuerdos y una cercana amistad de muchos años. Y sí, efectivamente, es la segunda oportunidad que tengo de dirigir el Instituto de Fomento Pesquero. Estuve 4 años durante el último gobierno del presidente Sebastián Piñera y ahora, de nuevo, el presidente y el ministro de Economía y también el subsecretario de Pesca me encargaron también de dirigir el instituto durante, espero, estos próximos 4 años. Es un desafío interesante, ha sido una muy buena recepción, hay muy buen ánimo al interior de la institución, pero también grandes desafíos en virtud de las circunstancias que estamos viviendo, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista interno en el país, del ajuste económico, en fin, lo que ha significado dificultades para todas las instituciones, tener que hacer un esfuerzo por ordenar sus cuentas. Y por otro lado, efectos como por ejemplo los del cambio climático, que están provocando modificaciones en el comportamiento de algunas especies, el caso del jurel o la sardina, que se ha visto en el norte, ¿cierto?, que ha desaparecido prácticamente, afectando la vida cotidiana de un montón de pescadores y familias que viven de la pesca y en consecuencia nos ponen en un momento muy sensible, muy especial, al que tenemos que responder con mucho profesionalismo y con muy buena información para poder asesorar a la autoridad en este tipo de materia. Así que muy entusiasmado por lo que viene y muy agradecido por esta oportunidad que me dan de poder comunicar un poco lo que hacemos. Bueno, como comentábamos recién, al inicio comentamos algunos titulares que han llamado la atención en lo que ha acontecido en el mundo y también en el país. Así que rápidamente vamos a hacer un repaso de titulares. La visita del Papa León XIV a España realmente ha marcado un hito importante, sobre todo en la importancia del pueblo español, su religiosidad. Hubo un discurso muy importante en la Cámara de Diputados española y también la reunión con fieles que completó o llenó el Estadio Bernabéu. El balotaje en Perú, por otra parte, también es un tema que
está bien al filo ahí de saber quién finalmente va a ser el presidente electo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. También hay un próximo balotaje en Colombia el próximo 21 de junio entre el candidato de derecha Abelardo del Espile y el candidato de izquierda Iván Cepeda. También comenzó hoy el Mundial de Fútbol que termina y se extiende hasta el 19 de julio. Eh, este campeonato mundial se juega en 3 países, en 16 ciudades anfitrionas, y en lo nacional también nos ha llamado la atención el golpe que se le propinó al Tren de Aragua, pero que también permitió detectar un millonario lavado de activos, lo que se ha denominado la Operación Tokio, y que ha llamado la atención por eh, cómo no los sistemas de control no detectaron esto antes y oportunamente. También la acusación contra el exministro de Hacienda Grau está siguiendo su curso. El embargo a los deudores CAE también ha dado harto que hablar. Y ha llamado la atención las declaraciones del presidente del Partido Comunista respecto a la validación de la violencia y esta presentación de un proyecto para derogar parte de la ley Naim Retamal que le estaría quitando facultades a Carabineros. Eso han sido cosas que nos han llamado la atención. Y bueno, ahora entramos en materia con nuestro invitado de hoy. ¿Cuál es la misión y a qué apunta el IFOP y por qué fue creado? Bueno, el INFOP nace por allá por la década del 60, ¿cierto? El año 64, va a ser exacto, en el marco de un proyecto FAO que impulsa la creación de organismos público-privados, en alianza público-privada, en distintos países de Latinoamérica y entre ellos Chile, en donde se da origen a través de Corfo, en alianza en este caso con la Sociedad Nacional de Pesca, a lo que se denomina el Instituto de Fomento Pesquero, con el claro afán de fomentar las actividades económicas productivas asociadas al mar. Desde esa época, bueno, se crea además Infor, se crea el Instituto Forestal y otros más que tienen la misma categoría de IFOP, son como institutos tecnológicos Corfo, así se les reconoce, ¿cierto? Son corporaciones de derecho privado, pero que son propiedad del Estado, mayoritariamente, y hay un porcentaje minoritario, en el caso de IFOP, alrededor de un 15%, que es propiedad de la Sociedad Nacional de Pesca. Este instituto tiene como objetivo final, digamos, hoy día, después de lo que ha sido la evolución en estos años, es asesorar al Estado a través de la Subsecretaría de Pesca en la toma de decisiones de administración asociada a los recursos pesqueros que son explotados, ¿cierto? Y al medio ambiente marino, tanto desde el punto de vista de la protección sanitaria, o sea, la vigilancia de las enfermedades que probablemente o posiblemente se puedan derivar al medio ambiente acuático, como del medio ambiente en general. Hoy día es un organismo de investigación altamente especializado, cuya función es ejecutar un programa de investigación que define la Subsecretaría de Pesca asociada a estas áreas, incluyendo monitoreo climático, oceanográfico, el medio ambiente acuático, tanto asociado a la acuicultura como a evaluar el estado en que se encuentran las pesquerías sujetas a explotación comercial. Fundamentalmente, asegurar la sustentabilidad en el uso y aprovechamiento de los recursos del mar y acuáticos en general, porque también intervenimos en ríos y aguas interiores, para asegurarse su subsistencia en el largo plazo. Eso es más o menos la labor del instituto. Marisol, Lucho, a propósito de lo que tú hablas de la investigación que hace el IFOP, ¿cuenta, digamos, con un presupuesto y la tecnología necesaria para competir con los estándares de científicos internacionales? ¿O el Estado chileno, cómo funciona eso? A ver, en teoría, ¿cierto? Tú para asegurar o para proteger los recursos y darle estabilidad a las actividades productivas, ¿sí?, otorgando sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos pesqueros o acuáticos en general, lo ideal es que todos los recursos que están sujetos a explotación comercial sean monitoreados. Estamos hablando de que sean locos, erizos, algas, peces, merluza, lo que sea, tiburones, lo que sea. Pero obviamente por una cuestión de recursos y de posibilidades,
no podemos monitorearlos todos, sino que se eligen los más sensibles desde el punto de vista de su aporte a la economía, de su aporte al empleo, de, por ejemplo, los recursos asociados a las más de 460 caletas que existen a lo largo de Chile, ¿cierto? Esas caletas necesitan, esos pescadores artesanales, necesitan información relacionada con el estado en que se encuentran los recursos que ellos usan para su subsistencia, ¿cierto? Para su trabajo diario. Porque si esos recursos se agotan o se sobreexplotan, obviamente va a causar un perjuicio, ¿cierto?, a todos sus proyectos familiares o personales. Entonces, esa información, en general, se concentra mayoritariamente en los recursos de mayor impacto social o económico. A partir de esa premisa, viene después el contenido de los proyectos de investigación, porque uno puede hacer una investigación de calidad, de excelencia, que es lo que todos los institutos persiguen, y otra es hacer aquella que es posible de hacer, ¿cierto?, con los recursos que tiene. Y obviamente siempre los recursos son una limitante prácticamente para todas las actividades. Nos encantaría tener más barcos, tenemos dos, ¿cierto? El Barbieri, que es un barco nuevo de un par de años atrás, ¿cierto?, que es un barco pequeño, con una autonomía de 10 días aproximadamente, y el Abate Molina, que es un barco que lleva 36 años, en este minuto lleva en pana más de 30 días, por fallas en los sistemas hidráulicos que van a ser recurrentes en el futuro y que urge reemplazarlo por un barco pesquero oceanográfico de investigación, ¿cierto?, moderno. Lamentablemente hasta ahora, en el último gobierno de Sebastián Piñera, el 2022, se hizo una licitación y el gobierno, que fue exitosa, hubo 2 astilleros que participaron y había a quienes adjudicarla, y lamentablemente el gobierno del presidente Boric no quiso comprometer los 42, 44 millones de dólares que costaba el barco nuevo. Ahora estamos insistiendo con este gobierno, con Hacienda, con todo, pero es el peor escenario en el que estamos, porque hoy día con todo lo que están apretando el ministro Quiroga y compañía, es difícil que nos den plata para un buque, pero estamos haciendo el esfuerzo para convencerlos de que Chile lo necesita, que es fundamental tener información de calidad, y para eso se requiere tener no solo buenos profesionales competentes, con los conocimientos más avanzados, la mejor instrumental, los mejores modelos, ¿cierto?, que se usan en el mundo para efectos de evaluar stock de peces o de algas, o lo que sea, sino también equipamiento como buques modernos, ¿cierto?, que puedan hacer posible todo ese trabajo. Luis, y en ese sentido, En ¿se resumen, pueden nos apoyar? encantaría tener más recursos. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí, y en ese mismo sentido, ¿ustedes se pueden apoyar en buques, por ejemplo, el Cabo de Hornos, que es un buque de la Armada, pero que tiene una finalidad de investigación fundamentalmente también, y el nuevo rompehielos Biel, que también han destacado muchísimo por las capacidades que tiene para investigación científica? ¿Cómo ha sido ese apoyo o esa interacción con estos medios que también eventualmente pueden ser ocupados con la finalidad que ustedes persiguen de definir cuotas de pesca, ver cómo se llaman migraciones de especies, etcétera? Sí, mira, a ver, nosotros hacemos fundamentalmente investigación pesquera con esos buques. ¿Mm? De modo que la principal habilidad que tiene que tener el buque es poder pescar. Ya. Eso al margen de las capacidades oceanográficas que aportemos, o sea, nuestra matriz en la investigación pesquera, entonces necesitamos buques pesqueros con capacidades oceanográficas. ¿Me entienden la diferencia? O sea, Sí. si yo diseño un buque para pesquero, para investigación pesquera, lo primero que tiene que ser es pescar. Esta evaluación de stock de biomasas de recursos se hace con acústica. Entonces tú estás con ecosondas modernas, ¿no es cierto? Estás identificando una masa de peces en el agua, y los capitanes o los investigadores saben generalmente por el tipo de seña que deja, ¿cierto?, en el papel, en la ecosonda, en la pantalla, de qué tipo de recurso se trata. Pero cuando uno quiere confirmar el tipo de recurso y además tomar los datos biológicos que se necesitan para estudiar adecuadamente ese stock, longitud,
edad de los peces, composición sexual, madurez sexual, estructuras de tamaño, etcétera, se requiere pescar. Y estas son redes livianas, hechas para investigación, que tienen sensores que más o menos cuando hay una tonelada, 1000 kilos dentro del copo, la red se levanta sola, empieza todo el sistema a operar para levantar la red. De modo que, pero tienen que operar a profundidades de 200, 300, 400 metros como una red normal, entonces usan portalones, usan winches, usan cables de acero, usan todo el sistema de un buque pesquero normal. ¿Qué ocurrió con el Cabo de Hornos? Sin criticar a nadie. El Cabo de Hornos es un buque oceanográfico al que se le agregaron capacidades pesqueras. Y eso finalmente no resultó. Y entre otras cosas, porque además la tripulación del Cabo de Hornos rota habitualmente, no son pescadores, y en consecuencia hay problemas, ¿cierto? Al momento que tiene que pescar, hay que cambiar toda la tripulación. Y después, por una estructura de mando de la Armada, cuando el capitán pesquero le dice, me toca manejar a mí el buque, el marino un poco le dice, mire, espérese un poquito, es difícil. Entonces, es un buque, yo lo entiendo, me río un poco, pero es lo que pasa, lo cuento como una anécdota, pero son dificultades operativas que complican un poco el tema. El Cabo de Hornos es un lindo buque oceanográfico, pero si uno se para, y yo lo he hecho, por algo lo digo, en el puente y mira hacia la cubierta atrás, donde están todas las maniobras de pesca, prácticamente no ve nada. Porque están los equipos puestos de una manera que no se consideró en el diseño original del buque. En consecuencia, interrumpen la visión esencial que tiene que tener el que opera los buques y las maniobras de pesca desde el puente de mando. ¿Me entiendes? La diferencia entre un buque para investigación pesquera moderno tiene la cubierta completamente despejada y los equipos están puestos de manera tal que permiten esa visibilidad. Es un gran barco, lo vimos el otro día con el ministro de Economía, que fuimos a ver el Abate Molina precisamente, y justo mientras yo le explicaba que este barco ya estaba obsoleto y todo, desfila frente a nosotros el maravilloso Cabo de Hornos, que le dije, mire, queremos uno así, pero que pueda pescar, pues ministro, ese es para nosotros, es el reemplazo. Presta mucha utilidad, igual que el Biel, que es un buque más orientado a investigación antártica, un buque con capacidad, ¿cierto?, rompehielo, tiene una especialidad de linaje que se dedica a eso, y yo creo también que las capacidades pesqueras del Biel tampoco están muy desarrolladas, pero no lo conozco en detalle, ¿eh? No conozco el Biel en persona, así que no podría dar una opinión más certera respecto del Cabo de Hornos, sí, porque he estado a bordo, lo conozco perfectamente y puedo opinar con fundamento. Del Biel no. Pero generalmente la investigación que se hace en el área antártica lo hacemos con otro tipo de buques que son privados, de la Camelar, con otros países. Nosotros ponemos observadores científicos a bordo y son buques pesqueros privados que se usan para investigación pesquera en esa zona. Perfecto. Marisol. Sí, yo estaba pensando justamente en algo que se mencionó hace un ratito, por el tema de los pescadores artesanales. Se está discutiendo una nueva ley de pesca y ¿qué rol juega el IFOP para asegurar que el aumento de cuotas a ciertos sectores artesanales no ponga en riesgo los recursos que existen hoy? A ver, IFOP lo que hace es evaluar el estado del recurso, ¿cierto? Ya, Y la verdad que a una merluza no le importa mucho quién la pesca, porque finalmente el resultado es el mismo. El esfuerzo pesquero y las embarcaciones es un esfuerzo muy potente si uno habla de recursos como merluza común, incluso sardina anchoveta, eh, la misma eh, reineta, en fin, son recursos que, como viven en el caso de la sardina de anchoveta, están dentro de las 5 millas, cerca de la costa, tienen un esfuerzo muy importante del sector pesquero artesanal. De modo que nuestra función es evaluar el estado a la Subsecretaría de Pesca y a los comités científicos una cuota. ¿Cómo se distribuye esa cuota? No es tema del instituto. A nosotros no entramos. Tampoco somos fiscalizadores respecto de la pesca ilegal, que efectivamente provoca un daño
muy importante porque obviamente hay subreportes, o sea, gente que pesca una determinada cantidad y dice que pescó menos, o otros que efectivamente hacen pesca ilegal y que en algunas caletas se sabe que casi duplican o triplican el volumen de pesca, las toneladas que tienen autorizadas, ¿cierto? Y lo hacen de manera ilegal, de manera... Pero nuestra función está asociada a informar, a conocer y a informar el estado en que se encuentra el recurso y recomendar una cuota que asegure la sustentabilidad, ¿cierto?, en el largo plazo. Esa es la tarea nuestra, no otra. Perfecto. ¿Y quién fiscaliza a las personas que sacan más, más cuota de lo que corresponde? ¿A quién le corresponde? ¿Qué organización o qué organismo? Estamos conversando con don Luis Parot, director ejecutivo de IFOP. No sé, Luis, si nos escuchas bien. Parece que tuvimos un problema ahí de banda ancha con nuestro entrevistado en esta ocasión. Vamos a tratar de retomar el contacto. Eh, Estábamos comprendiendo cómo opera, cómo se fijan, cuál es la importancia de definir eh, con, con precisión antecedentes o datos para que la autoridad que compete tome las decisiones respecto de cómo se distribuyen las cuotas de pesca. Eh, no sé si nos escuchas bien ahora, Luis. Ahora sí, sí. Ya, perfecto. Marisol, ¿por qué no repites la pregunta, Luis? Como el IFOP no es lente ni fiscalizador ni nada de aquellas entidades, personas o pescadores o lo que sea, que, digamos, en el fondo sacan más productos que lo que corresponde a su cuota. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Qué entidad? La fiscalización, no, la fiscalización corresponde a Cernapesca y también a las policías, carabineros, en fin, pero fundamentalmente Cernapesca es el que tiene el rol fiscalizador. Ellos son los que están permanentemente con carabineros eh, vigilando el transporte, que la venta de productos que se hacen en ferias, mercados, etcétera, tenga un origen, una denominación de origen, se sepa dónde viene, tenga las facturas de respaldo, y están en los controles carreteros, como lo que acaba de aparecer pocos días atrás, ¿cierto? Que incluso había una mafia, ¿cierto?, que traficaba con productos ilegales, incluyendo a un exfuncionario o funcionario del propio Cernapesca, ¿cierto?, que estaba involucrado y que está detenido. Esto pasa como con la droga, ¿cierto? Se transforman en mafias finalmente que empiezan a traficar con estos productos y es muy bueno que los detengan y los metan presos y los castiguen con todo el peso de la ley. Pero nosotros, mira, el problema de IFOP es que nosotros tenemos, no es problema, pero a nosotros lo que nos interesa es poder tomar los datos para poder hacer nuestro trabajo. Y cuando hablo de tomar los datos, tenemos que embarcarnos en los botes artesanales, tenemos que estar en las caletas registrando, también tomando muestras, tenemos que embarcarnos a controlar todo lo que es marea roja en el sur. Entonces, no, somos unos clientes habituales, compañeros habituales de los pescadores. Y nuestra relación con ellos siempre tiene que ser muy reservada, porque arriba puede ocurrir cualquier cosa, ¿cierto? En una lancha pueden, no sé, pues de repente hay mucho lodo, ¿cierto? Y pueden corretearlo de una manera eh, que no sería bien mirada, o algunos suben un trago, otros suben un pito, o pasa cualquier cosa. Y eso nosotros no tenemos ni ojo ni nada, no tenemos memoria, porque nos interesa que efectivamente poder subir y tomar las muestras. Lo que pase a bordo no es tema nuestro. Nosotros tratamos de no involucrarnos, pero obviamente somos tumba en eso, no podemos emitir ningún comentario ni nada porque a veces tienen pocas acomodaciones, que es complicado tener a alguien más arriba. Eso tiene que ser pura buena voluntad de los pescadores, permitirnos subir y tomar las muestras. Pura conciencia, llamémosla así, ecológica o conciencia de pesca, hacer las cosas bien. Así que no podemos entrar ni en fiscalización, ni nada, no queremos. Hay una orden expresa al interior del instituto. Ninguno de nosotros, nuestros observadores científicos, puede intervenir en ninguna de esas materias. No es nuestra tarea,
nosotros cuidamos esto otro, poder acceder a tomar los datos. Perfecto. Bueno, Luis, estamos ya en la mitad de nuestro programa y habitualmente le solicitamos a nuestro invitado o invitada que elija una canción para que nuestros auditores conozcan el gusto musical de nuestro invitado. Así que te invitamos a elegir una canción para ir a un intermedio musical. Mira, yo soy fanático de Pink Floyd. Me ¿Ya? gustan otras, hay muchas otras también. Pero hay una canción de Pink Floyd que se llama Coming Back to Life. Coming Back to Life. Ya, pues la vamos a pedir ahí a nuestros radiocontroladores que la ubiquen rápidamente y volvemos en unos minutos más luego de escuchar esta canción. Estamos entrevistando a Luis Parot, director ejecutivo de IFOP, y ya volvemos, no nos dejen. Y aquí estamos después de esa maravillosa canción de Pink Floyd. Es increíble que una banda que es de los 60 todavía esté vigente en todo el espectro etario, porque la escuchan jóvenes, mayores, de todo, y Pink Floyd no pierde vigencia para nada. Bueno, los británicos tienen muy buena música, eso es verdad. Así que nada que hacer, a escucharlo nomás. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, y volvemos con Luis Parot Donoso, eh, director del Instituto Fomento Pesquero. Y bueno, y como ya sabemos con el tema del cambio climático y todo lo que nosotros ya sabemos que viene, que se conversa, entonces me gustaría saber, digamos, Lucho, con respecto a lo que se habla, digamos, del fenómeno del niño y todo esto, ¿puede afectar en forma importante la disponibilidad de recursos en la región? Sí, claro, eso ya está comprobado. O sea, ya hay experiencia suficiente y datos suficientes como para entender que los cambios en el medio ambiente, en este caso fundamentalmente la temperatura del agua, ¿cierto? 2, 3, 4, en el caso de los peruanos ha llegado a casi 7 grados la diferencia, hace que los peces se desplacen, ¿cierto? Dejen de estar disponibles. Algunos se van a profundidad, por ejemplo, la anchoveta puede estar a 50, 60, 70 metros y las redes de la pesca artesanal no llegan ahí, los barcos grandes no pueden entrar en las 5 millas, entonces tú dices, los pescados están, sí, claro, están los peces, pero no están disponibles, están fuera del rango de pesca de las embarcaciones artesanales. O puede ocurrir, ¿cierto?, que se desplacen más hacia el sur y aparezcan chovetas en la región de los lagos, en el sur, ¿cierto?, cuando no era habitual. Pero eso ocurre por estos fenómenos climáticos, en este caso la temperatura, que provoca estos cambios en el comportamiento de los peces. Otras veces son barreras que vienen, aguas profundas, que vienen con poco oxígeno, que afloran también y provocan varazones de peces cuando esas aguas sin oxígeno se aproximan a la costa. En fin, hay distintos tipos de fenómenos climáticos que provocan estos cambios en el comportamiento de los peces. Pero eso ya está, es algo que se conoce, ¿no? Se puede predecir. El fenómeno del niño, el niño Godzilla que le dicen, ¿cierto? Viene hablándose de él hace meses. ¿No? Incluso hoy día me sorprendió, de hecho tuve una discusión con los oceanógrafos del instituto, les dije, pero acabo de ver un reporte del Banco Central de Chile, hecho por 4 o 5 economistas senior del Banco Central que hablan de los impactos del cambio climático en la economía. Yo les dije, bueno, o sea, es como si nosotros, hay economistas hablando de cambio climático, biología pesquera, etcétera, y los oceanógrafos del instituto, especialistas en eso, todavía no han publicado nada. Así que los tengo corriendo ahí para publicar algo a partir de mañana, que sea algo más riguroso desde el punto de vista científico que la opinión de los economistas del Banco Central, que es valiosa, pero no tiene el contenido ni la solidez que tiene la opinión de los especialistas en esta materia. Es un aporte, pero no es suficiente. Oye, Luis, y respecto de las investigaciones que hacen las universidades, ¿cuál es el relacionamiento que tienen ustedes con distintas universidades que cuentan con carreras, ya sea oceanografía, pero también relacionadas con la pesca? ¿Cuáles son las universidades más importantes en eso que desarrollan una mayor tarea de investigación científica? Yo no me gustaría decir cuál es la más importante, porque hay nosotros determinados estudios
necesarios para, como información, ¿cierto?, para lo que hacemos, los encargamos a algunas unidades, a algunas universidades. Por ejemplo, algún estudio especializado en otolitos, ¿cierto?, que te permiten medir la edad de los peces, sus periodos de crecimiento, en fin. Hay determinados exámenes respecto de ciertos datos que los encargamos a universidades mediante convenio o simplemente pagamos por el servicio. En otras ocasiones vamos juntos, como avalamos, vamos como socios, ¿cierto?, en proyectos que postulan a fondos de ANID, a fondos de CONICYT, a fondos internacionales, ¿cierto?, donde IFOP va acompañando a algunas universidades. Otras veces postulamos nosotros y nos acompañan ellos. Yo diría que hay una estrecha relación con todas las universidades en distintos campos, con algunas con más intensidad con otras, con la Universidad de Concepción, con la Católica de Chile, incluso con la Universidad del Desarrollo, hemos tenido algunas cosas, con la Católica del Paraíso, obviamente, porque es la cuna de los ingenieros pesqueros, hay una relación muy estrecha, con la Universidad de Magallanes, tenemos estudios asociados a Centolla, a Erizo, en fin, con todas tenemos una relación bastante estrecha. Somos, además, acuérdate que los datos de IFOP son datos de uso público, de modo que permanentemente estamos entregando información de data muy antigua que tiene el IFOP, ¿cierto?, para las universidades, para los particulares, para proyectos de investigación de distinta naturaleza. Perfecto. Marisol. Sí, no, yo estaba pensando en que el IFOP, como es una entidad que es nacional, ¿ya? Y nuestra costa, que es de Arica a Punta Arenas y más allá, ¿cómo se vincula el IFOP con el resto del país? O sea, a través de otros institutos, cuáles son las redes de cooperación que tienen y participación en las diferentes regiones, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos 8 sedes regionales. Tenemos Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, pero tenemos una sede importante también en San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Aysén, Cocoyhaique, Punta Arenas, y tenemos bases de muestreo prácticamente a lo largo de toda la costa de Chile, incluyendo una destinación en Puerto Williams. También tenemos ahí observadores científicos que están levantando información. Y nuestra relación fundamentalmente es con la Subsecretaría de Pesca. Nosotros nos vinculamos con ellos y también de alguna manera cercana con Senapesca, que intercambiamos información. Senapesca tiene una gran cantidad de datos que levanta diariamente de desembarco, de esfuerzo pesquero, de productos en general, ¿cierto? Y nosotros esos datos los usamos para los modelos de evaluación que usamos nosotros. Así que tenemos una relación muy estrecha y presencia a lo largo de todo el país. Luis, lo otro que siempre ha llamado la atención en las noticias cuando se detectan estas flotas chinas, que son numerosas, no solo frente a nuestras costas, sino que también frente a las costas de Perú, ¿qué impacto ha generado en algunas especies la presencia y la depredación que muchas veces hacen estas flotas chinas que están en el borde ahí de las 200 millas de nuestra zona económica exclusiva? ¿Cómo lo han visto ustedes eso? Mira, es difícil medir el impacto porque nosotros no tenemos capacidades y prácticamente ningún país, ni Argentina, ni Perú, ni Chile, tenemos capacidades de investigación más allá de las 200 millas. Mm. Convengamos que se requieren buques con una autonomía mucho mayor para poder estar operando en esas aguas 2, 3, 4 semanas, ¿cierto? Necesitas buques bastante más grandes que los que usamos nosotros por su capacidad para llevar combustible, partiendo por ahí, ¿cierto? Para estar 3 semanas allá, más la navegación y de vuelta, no puede estar volviendo cada 3 días a puerto a cargar combustible de nuevo. De modo que los recursos, fundamentalmente, que operan esas flotas son dos: calamar, ojidia, ¿cierto?, y jurel, que están hoy día sometidos, o en el caso del jurel muy estrictamente, a un organismo de carácter internacional que es el que lo regula, en donde Chile tiene casi el 80% de la cuota de jurel, pero hay otros países que participan de esa pesquería, que se reúnen en la OROP, que se llama la Organización Regional de Pesca, eh, que comparten datos y permiten gestionar esa pesquería en conjunto. Ese mismo modelo
es el que debe empezar a operar para estas pesquerías en aguas abiertas, llamémoslo así, aguas internacionales, que están fuera de las 200 millas, pero que se requiere información y procesamiento de datos de todos quienes participan ahí, porque no son solo los chinos. Hay buques prácticamente de todas las nacionalidades que están pescando en esa área. Lo que pasa es que la flota china es la más grande, pero no son los únicos, ¿eh? Hay otros también que están ahí. Entonces, estos modelos de gestión conjunta de recursos, en base a investigación, en base a su vez a los datos que comparten estas flotas, es lo que está comenzando a entenderse como una necesidad, porque lo contrario va a ser una depredación total de esos recursos. Entonces, yo diría que tanto los chinos como el resto ya están entendiendo, y en el caso del Jurel, es un ejemplo. En el Atlántico Norte también hay, en el Mediterráneo también hay trabajos de cuotas o de asignación de cuotas compartidos. Yo creo que causan un efecto enorme por el tamaño de las flotas que hay ahí, pero la única forma de regularlo es una autorregulación de quienes están operando en esos sectores, ¿no? Y que acepten una autoridad internacional que determine cuotas, en fin, asigne los recursos. De lo contrario, eso va a terminar mal. Pero yo soy optimista con eso, porque hay otro elemento que hay que poner sobre la mesa ya, y es que en unos pocos años más, 1040 creo, termina el Tratado Antártico. Claro. Y yo no creo que los recursos que están en la Antártica, ¿cierto?, vayan a quedar intocados. Lo más probable es que vaya a actuar esta flota sobre esos recursos, pero bajo modelos de gestión compartida, como la OROP, como la Camelar, como otros modelos que ya están en operación. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar hacia allá y avanzar en este tipo de modelos que permiten administrar recursos que en la práctica no son de nadie en particular, no están dentro de los mares territoriales o el mar de soberanía económica exclusiva, ¿cierto?, para los países costeros. Están más allá de las 200 millas y ahí no tenemos intervención directa. Podemos ir a pescar, pero no podemos regular. Perfecto. Marisol. Sí, mi lucha para nuestros auditores que están entendiendo y conociendo lo que hace el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero. ¿Qué tipo de profesionales trabajan en el IFOP? ¿Quiénes son las personas que trabajan contigo en esta área, digamos? Es que hay, bueno, hay de todo. Hay doctores en estadística, hay ingenieros pesqueros, hay biólogos marinos, hay oceanógrafos, bueno, abogados no nos podemos salvar, tenemos que tener alguno también, como decía un amigo. Entonces, tanto en el tema laboral como en el tema de compras públicas, ¿cierto? Tenemos que tener asesoría jurídica por el tamaño que tiene la institución. Tenemos ingenieros comerciales, tenemos administradores públicos, tenemos, eh, a ver, hay, en la práctica tenemos de todo, tenemos informáticos, tenemos una base de datos gigantesca que tiene más de, no sé, más de 50 años de antigüedad. Fíjate que estamos digitalizando muestras de agua que tienen más de 35 años. Entonces, hace 35 años atrás, uno de los cruceros del IFOP tomó muestras de agua a la altura de Antofagasta. Esas muestras de agua estaban guardadas ahí en el cerro, en Valparaíso, en el Cerro Higgins, en una bodega, y ahora la estamos digitalizando. ¿Qué significa? Que estamos pescando tomamos esa muestra de agua, la evaluamos completamente, se hace un conteo de los microorganismos que tiene ahí y se registran digitalmente. En consecuencia, tú puedes comparar esa muestra de agua de hace 35 años con la muestra de agua que estás tomando en el mismo lugar hoy día. Y te permite hacer una línea de comparación a lo largo de los años que tiene un valor para los investigadores irreemplazable, ¿cierto? Para saber qué ha ocurrido con el medio ambiente acuático marino, en este caso, ¿cierto?, en la zona central de Chile o a lo largo de todo el litoral, con estas muestras que estamos analizando. Así que te encuentras de todo, y si piensas en los barcos, tenemos mecánicos, tenemos cocineros, tenemos de todo, hay pescadores, tenemos una amplia gama de ocupaciones, de profesiones al interior del instituto. Y sí, todo el mundo altamente especializado. De hecho, tenemos programas para nuestros profesionales de posgrado, tanto de magíster como de doctorado, que son financiados por el instituto a través de un convenio que tenemos con Corfo. Entonces tenemos varios
O sea, esto partió desde hace como 5 años y todavía en este momento tenemos gente en Canadá, gente en Barcelona, estudiando, y espero que vuelvan, que no pase como lo que pasó ahora con las becas Chile. de Chile. Claro. Hay varios frescos que se hicieron doctor y no volvieron más para cumplir su compromiso con el Estado, pero en IFOP siguen trabajando, sí, estamos bien. ¿Cuánta Oye, gente hay acá en Valparaíso? En Valparaíso tenemos como 180 personas en la sede y en y Valparaíso, y la en total dotación global entre Arica y Puerto Williams, 670 más o menos al día de hoy. importante Y dotación. tenemos, por ejemplo, en Puerto Montt son como 120, Talcahuano hay otros 100 más, porque en Puerto Montt está la división de acuicultura, ellos ven toda la parte de la acuicultura, la marea roja, el monitoreo, ¿cierto?, de los lagos, ven otro tipo de áreas, no el tema pesquero propiamente tal, aunque tenemos también un área pesquera en Puerto Montt, pero está la división de acuicultura, que es la más importante que tiene IFOP. Oye, Luis, normalmente ya en esta época, mes de junio, julio, los alumnos de cuarto medio empiezan a preocuparse de a qué van a postular a la universidad o a los centros de formación técnica, institutos profesionales. eh, ¿Qué áreas son deficitarias en cuanto a profesionales del ámbito que usted ocupa? Tú nos señalabas ahí una enorme gama de especialidades. Eh, ¿qué, ¿Cuál de esas especialidades a lo mejor es deficitaria para las necesidades que requiere el país en organismos como el que tú diriges? Mira, uno tiende a pensar, ¿cierto?, que las áreas de expansión van a estar asociadas a la acuicultura, más que a la pesca. ¿M? Por razones obvias, el crecimiento potencial está más asociado a lo que hagamos en acuicultura como país. ¿M? En la medida que armonicemos el desarrollo de la industria acuícola con la protección y el cuidado ambiental, yo creo que esa industria tiene un potencial impresionante. Lo que sí, hay que aprender de la experiencia y acompañar a la industria con un estado más proactivo, ¿cierto?, en lo que es determinar capacidades de carga, ubicaciones, densidades, etcétera. Todos los parámetros que permitan que la industria armonice, sea compasiva con el entorno, con el medio ambiente. Yo creo que hay conciencia en eso y me da la impresión que se van a agilizar muchas inversiones ahí. En consecuencia, todo lo que tenga que ver con acuicultura y con los servicios asociados a la acuicultura tienen un futuro, yo creo, asegurado. Lo mismo la investigación, propiamente tal. O sea, investigadores en genética, en enfermedades, en cualquier cosa, ¿cierto?, que tenga que ver con el mar, puede ser cultivo de algas, puede ser lo que sea, ¿cierto?, tiene, yo creo, un gran futuro. En el tema pesquero, yo creo que como está más restringido, como tiene que ver, ¿cierto?, con algo más complejo y que yo diría que ya está muy desarrollado. Chile tuvo un boom hace 20 años de captura, de 4 o 5 millones de toneladas, y hoy día no llega a los 2. Entonces, claramente es una zona que ya estuvo sobreexplotada, que ahora se está recuperando, pero que no tiene el mismo potencial de desarrollo que tiene la acuicultura. Lo otro que puede ocurrir es el tema de la geología marina. Hay ahí un campo que todavía no se ha desarrollado en Chile, pero ya yo creo que va a empezar pronto el tema de la explotación, entre comillas, minera en el fondo del mar, va a ser un tema. ¿Ah? Lo mismo que la acuicultura oceánica, en fin. Pero yo iría por ahí. Investigación y la parte acuícola. Marisol, Sí, yo estaba pensando en que hoy día tenemos una costa con una variedad oceánica bastante interesante, bastante importante. Eh, ¿Por qué IFOP fue nombrado autoridad de CITES? ¿Qué significa eso? Eh, Mira, honestamente no estoy tan internalizado en esa materia específica. ¿Ah? Eh, Supongo que será por la experiencia y por la trayectoria que tiene, pero no estoy en este momento en condiciones de darte una respuesta precisa. Ah, No ya, es un sí, tema. ¿Mm? me llamó la atención que fue nombrado autoridad científica. Yo dije, mire qué interesante esto de que ya, digamos, tiene de alguna manera, su carácter internacional también. ¿Te fijas? Entonces, O sea, IFOP tiene un nombre y una posición como instituto reconocida en todas partes, ¿cierto?
En este momento tenemos investigadores nuestros y expositores nuestros en China. Estamos programando ahora a septiembre, hay una exposición sobre eh, acuicultura a pequeña escala organizada por la FAO en Roma, y FOB va a exponer. Ahora en julio viene eh, el- la reunión de las ciencias del mar, ¿cierto? Que reúne a todos los investigadores, académicos y a todo el mundo, ¿cierto? Que tiene que ver con la ciencia del mar, y FOB también es expositor ahí con varios expositores en esa jornada. Acabamos de tener a la gente de IMARPE, de Perú, de Ecuador, estuvimos en el CHOA con ellos también. Chile pasa a ser, y el IFOP pasa a ser el encargado, digamos, de todo lo que es la parte que tiene que ver con el monitoreo ambiental de toda la costa Pacífico, desde Estados Unidos hasta Chile. Eh, entonces tenemos contactos permanentes con ellos, también con Argentina, aunque ahí tenemos todavía mucho por avanzar, pero hemos estado trabajando en Centolla y en la merluza de cola, ¿cierto? Que circula hacia el lado argentino por el lado del Canal Beagle. Entonces tenemos algunos recursos ahí que compartimos. Así que hay un gran intercambio internacional de gente nuestra que está doctorándose o que estamos con visitas permanentes, eh, de delegaciones internacionales. Tenemos pasantías a la NOAA, a donde encontremos gente que esté avanzando, que estén en punta, ¿cierto? En algunas materias, mandamos inmediatamente personas a especializarse un par de meses, ¿cierto? Que aprendan las técnicas y se pongan al tanto de las últimas cosas que están ocurriendo. Así que el IFOP tiene una trayectoria y un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Oye, Luis, la zona central de Chile y el norte, por supuesto, tiene unos serios problemas de sequía, y normalmente se está viendo la solución con las plantas de osmosis inversa, ¿no es cierto? Plantas desaladoras como hay en Antofagasta, en Caldera, la que se está construyendo aquí en el área de Quintero, Ventanas también. Pero se ha visto que respecto de esos desarrollos, eh, fundamentalmente pescadores artesanales se oponen terminantemente a las plantas desaladores, y ahí se genera un conflicto. ¿Ustedes tienen alguna información de qué impacto están provocando las plantas desaladoras por el agua de rechazo, ¿no es cierto? Que la salmuera que tienen que botar o diluir en el océano, y cómo eso puede estar afectando la pesca en las áreas costeras? A ver, sí, obviamente hay un impacto, sin duda, en dos sentidos. Uno, de acuerdo a la profundidad en que pongan la bocatoma, de dónde tomen agua, ¿cierto? Porque cualquier cosa que hagan sobre los 30 o 40 metros de profundidad va a chupar, ¿cierto?, una cantidad de organismos que están en el área de mayor influencia de luz. En consecuencia, los microorganismos que se concentran ahí, si la toma de agua está muy arriba, va a causar un daño ecosistémico bastante mayor que si está a más profundidad, en un área más oscura. Entonces, lo primero que hay que asegurarse es que la toma de agua esté bajo los 30 o 40 metros de profundidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el emisario, ¿cierto? El que trae de vuelta la salmuera, esté en un área que sea capaz de actuar de difusor en el menor tiempo y espacio posible, o sea, que haya corrientes adecuadas que dispersen la sal lo más rápido que puedan, de modo que el área afectada sea la menor posible. Pero que haya un área afectada, obvio, porque va a subir la salinidad en grado suficiente como para erradicar de esa área especies que no son tolerables a esos niveles tan altos, y probablemente vengan otras especies más tolerables. Pasa lo mismo con los emisarios de agua servida, el que está en Punta Ángel, en Valparaíso. Ustedes ven el otro día en Puerto Montt, en el medio de la bahía, uno ve un montón de gaviotas en el medio, de pájaros. ¿Y qué es lo que es eso? Es el emisario de el centro comercial o el mall grande que está en la costa. Entonces, uno dice, ¿afecta? Claro que afecta. ¿Qué hay ahí abajo? Si uno se mete a investigar, va a encontrar que hay otras especies que antes no estaban, y las que estaban originalmente fueron erradicadas del sector porque cambiaron las condiciones, cambió el hábitat, digamos. ¿Ah? Eh, Ahora, es difícil que no haya nada, porque hemos encontrado
microorganismos hasta 10.000 metros de profundidad en el mar, ¿cierto? Que viven en el medio de las emisiones de gases y de aguas prácticamente hirviendo a 10.000 metros de profundidad, y hay microorganismos que viven ahí. Entonces, pero sí causa un efecto importante. ¿Y puede afectar la pesca o la disponibilidad? Sí, uno de los ejemplos claros es la bahía de Quintero, ¿cierto? Que está prohibida la pesca de moluscos y crustáceos porque esa bahía tiene más de 50 años de contaminación, producto del ENAMI, de los relaves de cobre, etcétera. Entonces, cuando aparece una noticia que dice, mire, descubrieron cadmio, uno empieza a sospechar. Todos sabemos que hay contaminación en esa bahía y que está prohibido pescar este tipo de productos ahí. Entonces uno piensa, bueno, ¿y por qué cada cierto tiempo agitan estas noticias? Entonces tiene que buscar otras razones. Esas no son razones de que ahora descubran que afecta el medio ambiente, que no se puede pescar. Está prohibido. No se puede sacar ni erizo, ni chorito, ni choro, ni jaiba, ni nada de eso. Estrictamente prohibido. Bueno, Luis, estamos llegando al final del programa. Te quiero agradecer tu disposición a compartir tu experiencia y que nuestros auditores ciertamente han ganado un nuevo conocimiento de lo que hace el IFOP y la importancia de la tarea que ustedes hacen para preservar el recurso marino, y cómo asisten a una serie de otras entidades también en apoyo, en el interés científico que estas organizaciones tienen. Así que te agradezco y le dejo el micrófono también ahora a Marisol para que se despida. Muchas gracias, y dejamos a nuestros auditores invitados también para el próximo jueves, que tendremos un nuevo invitado. Marisol. Sí, la verdad las cosas es que estuvo súper interesante este programa, me encantó. Para variar, Radio Portales en su aniversario este mes ha tenido la posibilidad de que podamos conversar con Luis Parot, que es el director ejecutivo del Instituto Fomento Pesquero de Chile. Y para que todos sepan lo que es el IFOP, porque el IFOP es algo que es muy importante, como lo hemos visto esta tarde. Así que espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, y agradezco a Lucho que haya aceptado nuestra invitación a estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy afectuoso a los trabajadores de Radio Portales y a los auditores. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes y que tengan un buen fin de semana.